Buenos días para todos, un gusto saludarlos. Desde acá les estamos hablando Federico Menéndez, quien les habla en este momento. Me acompaña Adriel Fernández de Santander. Estamos enviando esta capacitación para la edición 27ª del Austral Legal Challenge, el caso NetChoice contra Gobierno de Australia. ¿Cómo estás, Adriel? ¿Todo bien? Hola Federico, muchas gracias por este espacio. Muy bien, contento de poder empezar este diálogo con todos ustedes, que por cuestiones prácticas va a quedar grabado, pero obviamente estamos a disposición para luego tener cualquier tipo de intercambio que ustedes consideren oportunos. Entiendo que nos estás hablando, Adriel, desde San Juan. Yo estoy desde Buenos Aires, así que va a ser un diálogo totalmente federal este. Y bueno, la idea es compartir un poco con ustedes algunas reflexiones a partir de este caso, que como les dije, Adriel y yo hemos sido dos de sus coautores. Y después, evidentemente, las reflexiones continuarán en su casa. Eh, Adriel, yo entiendo que vos has participado de la función pública, te ha tocado defender los intereses de la administración, pero también te ha tocado trabajar en el mundo privado y sé que sos profesor de Derechos Humanos y que has investigado en temas de derecho procesal constitucional. Con lo cual, ¿qué nos puedes decir del caso? ¿Qué nos puedes decir de lo que alega esta ONG que es NetChoice, defendiendo aparentemente los derechos y los intereses de estos usuarios de tecnología? Te puedo hablar muchísimo, Federico, y te agradezco esta introducción. Yo voy a tratar de circunscribirme a algunas ideas, em, quizás con respuestas no definitivas, sino para despertar en los que nos están escuchando el interés y que ellos hagan sus propias preguntas y encuentren sus respuestas, que son las que luego van a tener que sostener y defender en el marco de la competencia, tanto en la etapa escrita como en la etapa oral y en los debates. Em, Quería comenzar em, haciendo una breve referencia al spot promocional que tiene el caso de este año, que podríamos resumir, creo que inclina la balanza hacia una postura, que no es la que me has pedido que ahora haga referencia. Creo que inclina la balanza hacia la consigna de los equipos impares, porque podríamos resumirla como, bueno, redes igual daño. Yo voy a tratar de em, poner en crisis esta afirmación, también teniendo en cuenta de que las leyes se presumen válidas, digo, han superado el proceso previsto constitucionalmente para su aprobación, con lo cual está vigente esta normativa y NetChoice lo que viene a hacer es a plantear una acción de inconstitucionalidad. Quiere tirar por tierra esta aprobación que tuvo una norma. No fue unánime la aprobación, pero sí tuvo un amplio consenso en el cuerpo legislativo, en este caso de Australia. ¿Redes igual daño? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A veces se toman medidas o se aprueban normas para, para la tribuna, para el electorado. Tal vez en el marco de un proceso, de un proceso electoral queremos mostrar que estamos haciendo algo, aunque eso no tenga mayor sentido, aunque ese algo que estamos decidiendo no sirva para proteger derechos, sino solamente para restringirlos, para dificultar la vida de las personas y em, no cuida a los que dice que va a cuidar. Quería poner un ejemplo apelando a lo absurdo. Esta regulación a mí me hace pensar en otro tipo de ejemplos, como prohibir la utilización de la energía eléctrica. En este caso, las redes sociales son un avance tecnológico. En algún momento también, creo que por el siglo XIX, surgió la electricidad. Entonces, vamos a prohibir la electricidad. ¿Por qué? Y bueno, porque nos dimos cuenta, manipulando la energía eléctrica, que nos podemos electrocutar y nos morimos fritos. Entonces, prohibamos la electricidad.
Y tal vez podríamos decir, bueno, pero la electricidad es fantástica, pensemos todos los beneficios que tiene en la vida diaria, en circunstancias especiales. ¿No será mejor exigir que los tableros eléctricos los haga un matriculado, que la conexión en tu casa tenga que hacerla alguien que haga probar el plano, que ponga un disyuntor? Y en todo caso, te recomiendo, si no te querés morir electrocutado, que uses calzado y no abras la heladera descalzo, ¿no? Porque si prohibimos la electricidad, después nos vamos a dar cuenta de que el fuego es malo, porque nos podemos morir quemados. Entonces vamos a prohibir el fuego. En segundo lugar, quiero explicar de qué se trata esta acción de inconstitucionalidad y cuál es el rol del juez en, en el marco de una república o un estado en el que existe división de poderes y cada uno tiene una función específica asignada que cumplir. Voy a empezar por esto último. Eh, la figura del juez es muy distinta que la del legislador. El legislador es una figura política, no necesariamente técnica, aunque es conveniente que tenga eh, que cumpla con ese rol o con esos, que cuente con herramientas para poder hacer un análisis técnico, no solo político, de oportunidad, mérito y conveniencia. Y debe respetar, lógicamente, la normativa y las normas superiores. Pero tiene mucho mayor margen de acción y de decisión que un juez. Eh, el juez, en cambio, debe circunscribir sus decisiones a que se respete el ordenamiento vigente, que se respete con la jerarquía normativa y que una nueva ley que se está poniendo en este caso en discusión en el ámbito judicial no lesione los derechos de los ciudadanos. Entonces tiene un ámbito muy específico de acción el juez. Entonces esta acción o este juicio de inconstitucionalidad lo que tiene que analizar es que se hayan respetado en primer punto, que en un primer punto, las normas procesales para aprobar una nueva ley. Entendemos que en este caso eh, no hubo una violación al reglamento del Congreso australiano. Podríamos analizar, sí, podríamos analizar algo muy puntual que está previsto eh, en la normativa, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño y analógicamente en el Código Civil y Comercial, sí se le dio participación en este proceso de discusión en el que en el que se prohibió a menores de 16 años utilizar redes sociales, sí se le dio participación a los niños, sí se los escuchó. Entonces, un tema interesante para analizar. Avanzando esta cuestión más procesal o procedimental o técnica, tenemos que eh, discutir sobre el fondo de la normativa, sobre qué está regulando, sobre la finalidad que persigue la norma, sobre los derechos en juego, la manera en que los regula, la efectividad de estas normas, de esta nueva normativa. Eso podríamos condensarlo en el título de hacer un test de razonabilidad y proporcionalidad, que ustedes tienen en un anexo del caso una guía rápida de cómo hacerlo, pero que los invito también a que lean un poquito más en profundidad al respecto. ¿Cuáles son los derechos en juego? Tercer punto antes de arrancar con el test de razonabilidad, que va a ser lo que me lleve tal vez un poquito más de tiempo. Eh, este análisis vale la pena hacerlo con el otro de los anexos, que es cómo discutir un caso. Yo voy a hacer mención simplemente a algunos que son tal vez los más eh, relevantes para el tiempo que tenemos ahora en esta exposición. En primer lugar, podríamos hablar que está en juego la privacidad. em, Se está regulando algo que puede estar dentro de ese ámbito sagrado que el artículo 19 de la Constitución dice que está exento del poder de los magistrados y no podemos inmiscuirnos cuando está en juego el orden, la moral, los derechos de terceros. El Estado sí puede tomar participación, pero si esto es algo meramente del ámbito privado de una esfera
muy reservada de las personas, existiría, se estaría extralimitando el legislador a la hora de dictar nueva normativa en esta materia. Puede estar en juego la libertad de expresión, porque em, estas nuevas tecnologías, bueno, ya no tan nuevas, tienen sus años, las redes sociales, em, son una forma moderna de poder manifestar nuestros pensamientos y de poder comunicarnos entre los ciudadanos. Y esto nos lleva también a otra cuestión. Pueden estar siendo reguladas, la expresión está muy vinculada a la vida pública y a los derechos políticos. Entonces, puede existir una amenaza a esta forma de vivir en democracia y de expresarnos libremente respecto de nuestras preferencias políticas, por ejemplo. Por más de que seamos menores. En la Argentina, por ejemplo, los niños, o sea, las personas pueden votar desde los 16 años y, y la conciencia cívica es algo que se va formando desde antes de que existe esa posibilidad de ejercer el derecho al sufragio, por ejemplo. También puede estar en juego otro tipo de derechos, como el derecho a la educación, porque, ¿por qué no? Las redes sociales pueden ser un ámbito propicio para poder enseñar y aprender. Y podríamos seguir avanzando con todo un catálogo de derechos, pero yo voy a circunscribirme a estos que mencioné. Me estaba olvidando de uno que, em, como tal, digamos que es un derecho que tiene un carácter instrumental respecto de otros derechos, que es la autonomía progresiva, que tiene su consagración normativa y la mencionaba más temprano, en este proceso legislativo entiendo que no se escuchó a los menores respecto de esta medida que los iba a afectar. Avanzo ahora con algunos pasos, lo voy a sintetizar, del test de razonabilidad. En primer lugar, las normas tienen que tener una finalidad. Esa finalidad puede estar expresamente mencionada en la normativa, como es el caso, pero también puede haber una finalidad implícita u oculta. Siempre tiene que existir una finalidad y esta finalidad debe ser legítima, es decir, no debe atentar contra el ordenamiento jurídico. También tiene que haber, en una segunda instancia y superado este primer análisis respecto de la finalidad, ¿qué quiero decir? Si la finalidad de la norma es inconstitucional, eh, ya no tiene validez, o sea, carecería, perdería validez esta normativa y no tiene sentido continuar con los otros pasos del test. Sin perjuicio de lo cual es recomendable em, avanzar en el test porque puede suceder en un planteo, bueno, en este caso vamos a hacer un planteo judicial, que el juez no esté de acuerdo con los argumentos que yo doy para rebatir esta finalidad legítima de la norma. Entonces, perderíamos la oportunidad de cuestionar la normativa en los otros pasos del test. En un segundo paso, podemos hablar de la adecuación de los medios elegidos para poder alcanzar ese fin y también, que ese sería el test de adecuación, hay otro paso que es el test de necesidad o un análisis sobre la conveniencia de la utilización de estos medios porque son los menos restrictivos para los derechos en juego o los que los regulan de una manera menos restrictiva. Em, Podríamos decir que el análisis de la adecuación tiene que ver con la eficacia, es decir, responde a la pregunta de si estos medios utilizados o no eh, con la finalidad eh, planteada en la normativa, y el test de necesidad tiene que ver con un análisis de eficiencia, es decir, en una relación en comparativa con otros medios que podría haber elegido, son los que menos recursos insumen para alcanzar la finalidad o que alteran o más bien regulan de manera menos restrictiva los derechos en juego. Luego podemos hacer también un análisis de costo-beneficio, es decir, lo que plantea este test de razonabilidad es si los beneficios que se obtienen
son mayores que el costo de aplicación de este tipo de normativa. Y por último, que los derechos en juego, tenemos que analizar si no se está afectando el contenido esencial de los derechos en juego o los derechos que se están regulando. La finalidad declarada por el Parlamento australiano, a la hora de enmendar o de modificar una normativa que ya estaba vigente, que es la Online Safety Act, es la protección de los menores frente a em, el uso de redes sociales que podría dañar su salud física, psíquica y afectarlo en otros ámbitos de la vida, al estar dañada la salud. Yo sostengo que también existe una finalidad oculta, porque la finalidad declarada es loable, es legítima, eh, es parte, como decía recién Federico, lo charlábamos fuera de micrófono, ahora ya lo mencionaremos, es parte de las obligaciones estatales proteger menores, pero yo sostengo que existe una finalidad oculta en esta normativa que tiene que ver más con restringir la libertad de expresión y tiene que ver con la censura previa, porque voy a estar controlando quién puede y quién no manifestarse en tal o cual sentido. Y eso atenta contra la finalidad misma de la democracia, contra la razón de ser de la forma en la que nos hemos organizado como sociedad. Em, Como les decía recién, si bien como juez, si yo tuviera que ser juez con este argumento, ya mismo daría por finalizado el debate y le doy la razón a la ONG que sostiene la inconstitucionalidad de la norma, vamos a avanzar. Bueno, ¿cuáles son los medios que eligió el Estado australiano para proteger eh, a los menores? Restringir, prohibir de manera absoluta la posibilidad de acceder desde una cuenta propia personal a los menores de 16 años a ciertas redes. Entonces, el medio elegido es la restricción absoluta para poder acceder a redes sociales. Esta medida es ineficaz, es decir, no va a proteger a los menores por varios motivos. Em, en primer lugar, porque el menor que no pueda acceder con una cuenta propia desde su teléfono, lo que va a hacer es insistirle a sus padres para que le den la clave de sus propias redes, ya verificadas con una edad de un mayor de 16 años, y va a poder acceder a esos contenidos con el agravante de que en realidad la red social va a pensar que es un adulto el que está utilizándola y tal vez no ponga los mismos em, recaudos que si supiera que es un menor, como sucede, por ejemplo, no sé, bueno, existen muchos controles parentales, pero en YouTube existe, por ejemplo, YouTube Kids, que ya la plataforma sabe que es un menor el que los está utilizando, entonces restringe muchísimo la, los contenidos que pueden verse desde ese tipo de plataforma. Em, entonces, a la respuesta de si los medios elegidos son eficaces para alcanzar el fin, tengo que afirmar que no lo son. Por más de que el Estado australiano haya hecho un esfuerzo argumentativo importante en este sentido, no ha podido demostrar con evidencia suficiente que este tipo de restricción absoluta em, pueda permitir alcanzar esta protección de los medios y de los menores. Y esto que afirmo, en realidad lo dijo la Commissioner en junio de 2024. La normativa se aprobó en noviembre, pero este organismo que ya existía, que fue creado en 2021, cuando se aprueba la Online Safety Act, que es la que se enmendó, manifestó que las prohibiciones absolutas no son adecuadas y no consiguen estos objetivos que se plantean. Incluso en algunos países se han aprobado normativas similares donde no han dado resultado porque es muy fácil sortear
este tipo de restricciones. Yo mencioné una manera que es, por ejemplo, agarrar el teléfono de mi papá, pero también existen formas de sortear eh, la ubicación geográfica de donde me estoy conectando con algo que se llama, por ejemplo, VPN. Entonces yo engaño a la red y elijo conectarme desde un país en el cual un menor sí pueda tener redes sociales y sorteé de una manera muy sencilla una prohibición absoluta que además cuando se viola esta prohibición absoluta, quien es responsable es la red social que le cabe una sanción económica de 50 millones de dólares y también le puede caber la sanción de dejar de operar en el país. Avanzamos, por más de que entiendo que no se cumple con este paso de la adecuación, vamos a avanzar si era necesaria la utilización de este tipo de medidas o cabía otro tipo de alternativas menos gravosas para los derechos en juego. Voy a enumerar solamente algunas porque yo sostengo que podrían haberse elegido otro tipo de medidas sin plantear una restricción absoluta. Por un lado, mencionaba un ejemplo que es cuando la propia red social sabe que está frente a un menor, puede tomar otros recaudos, como por ejemplo el que mencionaba de YouTube Kids. Entonces podríamos exigirle más bien a la red social que verifique la edad, pero que tome recaudos cuando detecte que es un menor de 16 años, o también de 12, o también de 6, porque la verdad es que hoy los niños, desde que nacen, ya están con una pantalla en sus manos. También es cuestionable esta medida porque si ya existía una normativa que era para proteger a los ciudadanos, a los australianos, en la utilización de todo lo que está en línea. ¿Por qué esa normativa no era suficiente? ¿Por qué falló? Lo que se ha hecho acá es solamente agregar algunos artículos a esa normativa, pero el resto de la normativa sigue intacta. Entonces, queremos saber o vamos a discutir que si ya existía esa normativa, tal vez lo que convenía era profundizar en la aplicación de esa ley. Por lo tanto, bueno, existen otro tipo de medidas, em, como es promover campañas de educación digital, donde en realidad no se restringe nada, sino que se promueven conductas virtuosas o conductas que hagan bien a las personas y que las formen, porque en este caso la prohibición es hasta los 16 años. Fantástico. Y cuando un menor cumple 16 años y 2 meses, ¿está lo suficientemente maduro para exponerse de golpe a este tipo de realidades que supuestamente generan tanto daño? Lógicamente, ya paso al siguiente test, a analizar la proporcionalidad, la afectación es total, porque el costo para el menor, en este caso, es de una prohibición absoluta a poder acceder a un bien, a las redes sociales, em, y el beneficio para ese menor va a ser no estar expuesto a algunas redes que son las que se incluyan en este caso, em, pero, por ejemplo, a veces puede ser más dañino el chat de los juegos de PlayStation, que son multijugadores en línea y a veces no sabemos ni con quién estamos jugando y nuestros hijos pueden estar dándole información a alguien que se hace pasar por un amigo y no lo es que poder estar frente a una cuenta de Instagram que sabemos que es de un menor porque ha sido verificada su edad y que la red, en este caso Meta, la red social, sea configurada por Meta para que el algoritmo genere restricciones en los contenidos que pueda haber que pueden ser dañinos en una temprana edad. Esta medida entonces afecta el contenido esencial de los derechos de los menores a los que supuestamente se quiere proteger, pero potencialmente es dañina
para el resto de la población, los mayores de 16 años, porque como mencionaba recién, la sanción que le cabe a las empresas dueñas de las redes sociales en caso de no cumplir con alguna de las obligaciones que se les impone es económica, pero más grave que la económica es la posibilidad de que se prohíba su utilización a todos los usuarios en la geografía del país en cuestión. Entonces sería una censura para poder acceder a las redes sociales de todos, en este caso, de todos los australianos. O sea, potencialmente podrían estar todos en peligro. Voy a enumerar algunas críticas que pueden ser útiles para argumentar en cualquiera de estos puntos y, y a mencionar de manera tal vez más ordenada alternativas que sí sean efectivas para poder cuidar la salud de los menores. Algo que me llama mucho la atención es el diferimiento en la entrada en vigencia em, de esta normativa. O sea, se aprobó en noviembre y la entrada en vigencia no va a ser inmediata. Entonces podemos plantear, ¿de verdad había una emergencia sanitaria como se planteó? ¿O simplemente hay una cuestión de estrategia electoral o de responder a una coyuntura política? Em, las sanciones, como decía recién, permiten de manera potencial una censura colectiva de una red social. La norma no prevé una sanción tal vez para los padres, que son los responsables directos de esos menores. Entonces, excluye el rol de la familia en la educación de los menores. Em, Tampoco hay un ajuste que podría estar planteado dependiendo de la madurez, porque tal vez la prohibición absoluta podría ser para niños muy pequeños y luego que de a poco puedan ir accediendo a algunas plataformas con ciertas restricciones. Em, y no veo que haya habido un fortalecimiento en la normativa vigente, sino que se generó un híbrido y se incorporó en una ley que podría haberse potenciado para adoptar medidas como por ejemplo esta educación digital, para promover esta educación digital o fortalecerla desde edades muy tempranas, sin prohibir el acceso a redes sociales, o para obligar a las empresas a que refuercen la protección de los menores a la hora de programar sus algoritmos. Por último, em, conviene analizar también jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en cuestiones como el consumo o la tenencia de estupefacientes para consumo personal o negarse a recibir algún tipo de tratamiento médico em, cuando no estaba vigente la normativa bueno, alguna normativa de consentimiento informado o de la llamada ley de muerte digna. em, Hago referencia a los casos Arriola y Albarracini. Arriola de 2009, Albarracini de 2012, respectivamente, donde se analizó con detenimiento qué es el derecho a la privacidad y cuáles son las posibilidades que tiene el Estado de prohibir, de sancionar o de obligar a una persona a hacer algo. Vale la pena al menos mirar estas dos sentencias, que se las recomiendo vivamente. Y como reflexión final, miremos cómo una normativa afecta a aquellos que no pueden tener injerencia directa en la formación de ella. Por ejemplo, mencionaba, en la Argentina los menores de 16 años no votan. Entonces, eh, un menor de 16 años no podría manifestar su disconformidad tal vez en las próximas elecciones legislativas respecto de esta medida que lo afecta. Entonces, ¿cómo em, tiene que ser responsable un legislador cuando toma una decisión respecto de alguien que luego no lo va a poder ratificar en el cargo? Federico, con esto creo que cierro mi exposición. No sé si vos querés preguntarme algo o que yo haga referencia a algún tema que tal vez no aborde.
Interesantísimo, Adriel, todo lo que nos fuiste contando. A mí fui tomando varias notas que, lógico, para mi propia formación y para seguir reflexionando. Solamente me querría detener en una pregunta, pero con ánimo de escuchar tu opinión al respecto. Me pareció muy interesante la analogía que haces con eh, la cosa riesgosa que se incorpora en la sociedad, ¿no? Vos comentabas la electricidad, el mismo fuego, ¿no? Por supuesto. Eh, y frente a eso, a mí me suscitaba inquietud lo siguiente. Lo primero, entre nosotros, si el voto, por ejemplo, podría ser una cosa riesgosa que ameritaría que el Estado tenga que intervenir, ¿no? Pero eso es una discusión más anecdótica que otra cosa. Y más de broma que lo que podamos discutirlo acá académicamente. Pero sí, pensaba en lo siguiente. Em, los vehículos también son cosas riesgosas, ¿no? De hecho, en Francia, cuando se regula el tránsito, con la aparición de los primeros vehículos locomóviles, es decir, los que no eran tirados por caballos, dos personas tenían que ir por delante con banderines rojos indicando por dónde pasaba el coche, ¿no? Pues hoy sería algo inviable. Pero yo me preguntaba, los menores, por ejemplo, persona de 14 años no puede manejar. Y a nadie se me ocurre, nadie pensaría que esa persona tiene vedado la libertad de tránsito por no poder conducir, por ejemplo. Lo cual ahí habría una prohibición absoluta en menores, parecería razonablemente que nadie discute. Y por otro lado, por la positiva lo voy a decir, no por prohibiciones, sino por obligaciones. Vos lo mencionaste, pero los menores tienen obligación de asistir a la educación primaria, secundaria. Con lo cual, si el ámbito por antonomasia de sociabilidad, de desarrollo, de madurez eh, que debe transitar una persona es obligatoria, ¿por qué nos parece irrazonable ámbitos secundarios de desarrollo, como pueden ser las redes sociales, en donde no son obligatorias e incluso tienen alguna restricción de intervención? Me interesaba escuchar tu opinión, entonces, en síntesis, para sintetizar, ¿no? Hay ámbitos que parecen razonablemente prohibidos u obligatorios, en donde intervienen menores o no deben intervenir menores, que eso la gente no discute. Entonces, ¿qué reflexión te merece esto? Muchas gracias, Federico. Y te sumo un caso que es, a un bebé no le preguntamos cuando nace si le vamos a poner la doble, la triple viral o la vacuna contra la rubiona o el tétano o lo que sea, ¿no? Simplemente se le aplican las vacunas y punto. Y sus padres pueden quedar excluidos de la responsabilidad parental por oponerse a ello. Y nuestra Corte Suprema ha sido muy clara en algunas sentencias. Entonces, el ejemplo que vos mencionabas respecto del derecho a manejar, hay que enmarcarlo en un derecho más amplio, que es el de circular. O sea, la libertad ambulatoria eh, tiene como un inciso que va a ser la posibilidad de yo subirme al volante y conducir un automotor determinado, em, que incluso para los mayores también existen restricciones. Yo puedo tener una licencia para un auto común y no por eso me puedo subir a una moto, no puedo manejar la moto, tengo que obtener la licencia específica y tampoco me voy a poder subir a un camión que lleva 500 toneladas. Em, pero un menor sí se puede subir a una bicicleta o puede viajar incluso solo en un avión con las autorizaciones específicas. Entonces, em, en este caso, la prohibición es absoluta, o sea, un menor no se puede sentar en una pantalla a ver Facebook. No importa si lo ve desde su teléfono, desde la computadora o desde la tablet. No puede, no puede acceder a eso, ¿sí? Em, Efectivamente, es obligatoria la educación. em, están, digo, son claros los beneficios de que de que esa educación sea obligatoria en la formación personal y también de la sociedad. O sea, hay un beneficio colectivo. No así el caso de la prohibición absoluta de acceso a las redes sociales. O sea, no existe una evidencia em, que
nos permita afirmar que esta prohibición absoluta trae algún beneficio. Pero miren qué interesante lo que sucede en el caso de la educación. El menor no puede elegir si va a ir a la escuela o no, pero puede no estar de acuerdo con la escuela a la que va, y se lo va a plantear a sus padres. Y si sus padres no lo escuchan, incluso podría ir al juez de familia a decirle, miren, a mí no me gusta ir a esta escuela porque me hacen bullying o porque tal cosa y nadie me escucha. Entonces, señor juez, obliga a mis padres a que me manden a otro establecimiento escolar. ¿Sí? Entonces, también me parece interesante comparar estas cuestiones donde no existen prohibiciones absolutas versus redes sociales en Australia, donde que el gobierno, o bueno, el Estado australiano generó esta prohibición absoluta, y también obligaciones que se fijan, como en el caso del derecho a la educación, en las que sí hay beneficios comprobados, pero que también nos permiten, frente a esa obligación absoluta, la posibilidad de manifestarme tal vez para escoger dentro de ese marco. ¿Tenés alguna otra pregunta, Federico? Si No, no, excelente, excelente. Muchas gracias por las respuestas. Tengo varias, pero podemos hablarlo por fuera del micrófono, que me interesa saber tu opinión. muchas gracias. Te toca entonces ahora a vos ilustrarnos un poco sobre argumentos que pueden ser útiles para los equipos que tengan que sostener la postura impar. Pero si me permitís como cierre, supuestamente yo defendí argumentos útiles para la consigna impar, es decir, la de net choice. Pero vale la pena que aquellos equipos que tengan que sostener los argumentos de la postura par, es decir, del gobierno de Australia, jueguen mucho con los argumentos que yo di y otros que sean provechosos para los equipos impares, porque son los que van a tener que rebatir tanto por escrito como en la etapa oral. Así que Efectivamente, es demos así. atención todos a esta segunda etapa. Entonces, a mí como profesor de Derecho Administrativo, y como me ha tocado en muchas oportunidades tener que defender los intereses de la administración, pero también en otras oportunidades defender los intereses de los administrados, como decimos en el rubro, voy a hablar sobre los equipos que tienen que defender la postura del gobierno de Australia, ¿no? Entonces, y me voy a circunscribir a la Online Safety Act. Es decir, mi objeto de estudio va a ser ese, con ánimo de poder desarrollar algunas ideas a partir de esa ley. ¿Qué es lo que dice esa ley? En tres pinceladas, ¿no? Como para entender todos de qué estamos hablando. Esa ley advierte un problema que según los informes científicos, las opiniones de los expertos y el debate, es un tema generalizado no solamente en Australia, sino en Gran Bretaña, en la Unión Europea, en otros países de la Unión, que es los riesgos, los peligros que trae el acceso indiscriminado, sin ningún tipo de regulación, por parte de menores a redes sociales. Ese es el problema que advierte el Estado, la administración, y a partir de eso plantea una política pública. Una política pública que en este caso me circunscribo a la Online Safety Act. El objeto, lo que pretende es reducir ese riesgo de daños en usuarios menores. Para ello, lógicamente, se propone un medio que es restringir el acceso a ciertos tipos de plataformas, no a todas, en menores de 16 años. Y en caso que eso no suceda, hay sanciones de hasta 30.000 unidades de medida, que la unidad de medida son medidas actualizables para las plataformas que no, eh, digamos así, que no logren adaptar sus mecanismos a estas restricciones, ¿no? Entonces, en ocasión de esto, lo primero que habría que ver es si el Estado, si la administración tiene competencia para hacer esto, si es legítimo que el Estado intervenga
para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, porque uno podría decir, bueno, digo, ¿en qué medida el Estado debe intervenir en estos casos, ¿no? ¿En qué medida? No solamente cómo, sino en qué medida podría hacerlo, es la primera gran discusión. Entonces, y acá es donde nos tenemos que meter, y hablo como profesor de Derecho Administrativo, en un ámbito de conocimiento que es el poder de policía de seguridad. Que esto está reconocido en todos los países de derecho, al menos circunscribámoslo a los países del mundo occidental, el poder de policía de seguridad, que el poder de policía es la facultad, la competencia, la prerrogativa que tiene el Estado de intervenir en la vida de los particulares para hacer compatibles esos ámbitos de libertad que cada ciudadano tiene, ¿no? Por decir una cosa. Eh, el Estado debe intervenir para regular no solamente la seguridad, sino también la moralidad, la salubridad, garantizar ciertos estándares mínimos de educación. ¿Por qué? Porque vos bien lo dijiste, hay ciertos beneficios que trae para toda la comunidad ciertos estándares de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Estado tiene, nadie discutiría que el Estado tiene la competencia de decir si se maneja por la izquierda o la derecha, por ejemplo, ¿no? Porque lo contrario sería totalmente antisocial, no tener un orden, una coordinación de esas libertades. ¿Yo tengo derecho de transitar? Sí, por supuesto. ¿Tengo derecho a manejar? Sí, porque soy adulto y tengo una capacidad acreditada, que es que yo hice el examen de manejo y un funcionario me ha dicho que efectivamente cumplen los estándares que pide la ley. Pero no sería muy razonable de mi parte ir por la autopista panamericana en contramano, en exceso de velocidad, pretendiendo que todos abran paso para que uno ingrese. ¿Por qué? Porque está regulado a través de este poder de policía, de urbanismo, ¿no? Así, que uno tiene que transitar por una o tal carril, ¿no es cierto? Bien, entonces, vuelvo al tema del poder de policía de seguridad. ¿Cuál es el propósito de este poder de policía? Regular libertades. Todos sabemos que el hombre es libre, por supuesto, pero en la medida que convive con otros hombres libres, debe adaptar ese ejercicio de libertades para hacerlo compatible con otros espacios, ámbitos de libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque esa libertad, para no ser antisocial, para no chocar o prohibir el desarrollo, el despliegue de esas libertades, tiene ámbitos de razonable funcionamiento, como decíamos recién con el ejemplo del tránsito. Con lo cual, la administración, y en este caso el Poder Legislativo, interviene para hacer compatibles el ejercicio de esos derechos. Esto no es solamente un tema de tránsito, no es solamente un tema de acceso a las redes sociales, a la comunicación, sino que algunos ejemplos ya han ido saliendo, pero lo encontramos habitualmente el poder de policía, ¿no? Desde que uno nace hasta que uno se muere, desde que uno nace con las vacunas obligatorias, yendo a la educación primaria. Después, con el paso de los años, con las restricciones y regulaciones correspondientes para poder conducir locomóviles. Después, por ejemplo, hemos transitado hace poco una pandemia con algunas restricciones de circulación para evitar los contagios masivos, llegando incluso hasta el final de la vida, en donde hay unas normas específicas de salubridad para poder enterrar, eh, cubriendo con todas las expectativas de sanidad los restos de nuestros familiares, por ejemplo. Entonces, todo esto es poder de policía y a nadie se le ocurriría, como puede pasar en otros países, que los muertos uno los deja en la calle. ¿Por qué? Y porque no hay una regulación que diga cómo hay que enterrar a esos muertos. Entonces, eso lo que genera, bueno, digo, son muchos problemas de vecindad, muchísimos, más de los que uno se imagina. Con lo cual, el poder de policía, que es ese poder de coordinación que tiene el Estado, que tiene la autoridad, igual en una familia, los padres ejercen de alguna manera el poder de policía, llamémoslo así, sobre los hijos, ¿no? Establecen horarios de entrada y de salida, o establecen ciertos estándares, digámoslo así, de decoro en el trato entre los hermanos, con los padres, etcétera, etcétera. La autoridad, en este caso la administración, también tiene derecho, o más bien más que derecho, tiene una responsabilidad de coordinar ese ejercicio de libertades. Eh, de hecho, digo responsabilidad, y no lo digo de manera inocente, sino que el Estado tiene una responsabilidad
que asume, o que más bien le hacemos asumir, para garantizar esa seguridad. Lo voy a decir de esta manera. Eh, el Estado, la administración, tiene obligación de garantizar la seguridad de los menores. ¿Por qué tiene la obligación? Si uno ve el derecho internacional, basta que uno revise la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño le exige a los Estados partes acciones positivas de defensa de los más vulnerables, como son los niños, ¿no? Entonces, uno podría pensar que el Estado, cuando ejerce este poder de policía, no solamente está haciendo algo porque es bondadoso, sino porque está obligado a hacerlo. El Estado no puede desentenderse de la seguridad de sus ciudadanos. Los derechos comprometidos, como es el derecho a la seguridad, el derecho a que uno pueda transitar en la calle y poder vivir con ciertos estándares de coordinación razonables, esos derechos son obligaciones que asume el Estado. Con lo cual, no podemos sorprendernos que el Estado intervenga en estas cosas porque realmente es una necesidad que el Estado intervenga. Después podemos discutir más adelante cómo debe intervenir, pero por lo menos en cuanto a su competencia, no podemos obviar. Entonces, hemos dicho que tiene competencia de intervenir, pero es evidente que el Estado tiene límites, ¿no? Tiene límites. Igual que el ciudadano no puede transitar por el carril que le parezca, a contramano, el Estado no puede dictar normas a contramano, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos límites que tiene? Si uno más o menos ha prestado atención a la exposición, se da cuenta que la regulación de derechos es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque si el hombre es libre y el Estado lo que hace es delimitar esa libertad, tiene que hacerlo en un contexto razonable, tiene que hacerlo en un contexto que no signifique arbitrariedad, que no signifique eh, solapamiento de esa libertad. Quiero explicarme, ¿no? Esa libertad que el hombre tiene que ser, como vos dijiste, regulada de la manera más armoniosa y restringida lo menos posible, porque si no parecería como que el hombre tiene que justificarle al Estado porque es libre. Esto el derecho administrativo, el derecho constitucional lo tiene muy claro. Entonces, ¿cuáles son los límites de esa competencia del Estado? Por un lado, que las restricciones de derechos se hacen principalmente por ley. ¿Y por qué es eso? Eso del principio de reserva de ley. ¿Por qué? Porque según nuestro ordenamiento constitucional, quienes representan a los ciudadanos principalmente es el poder legislativo. Ese poder que es bicameral, que tiene una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, en donde se discuten las normas generales, en donde se discuten los principios que regulan nuestra convivencia. Entonces, esa ley es la que tiene la competencia o la que puede decir, vamos a manejar por la derecha, ¿no? Entonces, en este caso, la Online Safety Act, a los efectos prácticos de nuestro caso, tiene la misma jerarquía normativa que tiene una norma emitida por el Congreso Nacional. Entonces, tenía competencia el Congreso de Australia para emitir la Online Safety Act y regular, aunque no me gusta la palabra, restringiendo el acceso a determinadas plataformas a menores de 16 años. Sí, tenía la competencia. ¿Por qué? Porque el Parlamento nos representa. Entonces, si nos representa, se supone que es un ambiente de discusión democrática en donde los representantes, asumiendo los intereses de sus representados, digo, se ponen en un juego de consensos, de mayorías, etcétera, ponen sobre la mesa hasta dónde estamos dispuestos a regular esa libertad. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo por el bien de la seguridad, restringir, ¿no? Entonces, insisto, la palabra restricción es la que más me gusta, pero me parece que es la que más se entiende. Entonces, esa es la primera cuestión, el tema de la reserva de ley. Esto tiene que ser emitido por una norma de alcance general de carácter legislativo, que es la Online Safety Act, que es la que estamos discutiendo acá. Pero después tenemos otro estándar, que es el de la razonabilidad, que vos desarrollaste bien. A mi juicio, yo haría otra interpretación sobre ese análisis de razonabilidad, pero sencillamente, para no repetirnos, solamente diría que
Recordemos que esa norma tiene que tener una finalidad legítima, que es reducir el daño o el potencial daño a usuarios que acceden a determinadas plataformas, que esa finalidad es claramente legítima porque, como he dicho, el Estado es responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos, más en particular los vulnerables y los menores, que esa medida tiene un objeto, que el objeto es la restricción de menores de 16 años a acceder a ciertas plataformas, y que ese objeto tiene que ser adecuado, necesario y proporcional y no afectar el contenido esencial del derecho regulado. En este caso, yo me animaría a decir que esta medida es necesaria, pero insuficiente. ¿Qué significa eso? ¿Que es necesaria esta regulación? Sí, es necesaria. ¿Es adecuado que los menores de 16 años accedan, digamos así, es necesaria que la restricción de menores de 16 años para acceder a redes sociales garantizaría al menos una detracción de los menores para ingresar? Para mí sí, para mí es adecuado, pero es insuficiente. De hecho, quizás, y acá dejo la reflexión para los que nos escuchan, la medida tendría que haber sido más gravosa incluso. Podría haber establecido responsabilidad penal a los padres por falta de supervisión. Podría haber establecido que no solamente los menores de 16 años no ingresen a redes sociales, sino en países como el nuestro, donde uno es mayor de edad a los 18, podría haber establecido que entre los 16 y los 18 años hubiera un acceso restringido, no igual que menores de 16. Con lo cual, podría haber sido bastante más gravosa. El Estado tiene discrecionalidad, tiene un ámbito de elección razonable entre distintas medidas que considera las más adecuadas, necesarias y proporcionales para regular ese derecho. Ahora bien, acá hay una gran cuestión, que es lo que da origen a todo esto es cómo controlamos al que emite la norma. Entonces, en nuestro sistema lo controlan los jueces, que es lo que sería, en este caso, la audiencia ante la Corte Federal. ¿No es cierto? Bien. Entonces, acá hay que decir un par de cosas. Lo primero es que las medidas que emite la administración y particularmente el Poder Legislativo, como sería la Online Safety Act, no son revisables en cuanto a su necesidad. Es decir, los jueces no se inmiscuyen a juzgar si la administración, si el Poder Legislativo obró de la manera más necesaria. Solamente lo hace por excepción, en algunos casos, en donde dice aquí hay una norma que parece plantear una discriminación injusta, con lo cual es presuntamente inconstitucional, inconstitucional, con lo cual parecería que el Estado me tiene que justificar por qué emite esta norma. Aquí no hay una discriminación injusta, no hay una discriminación arbitraria, por ejemplo, por cuestión de raza o nacionalidad. Aquí lo que hay es una regulación que establece un mínimo de edad para acceder a una plataforma que no está regulada, igual que hablábamos antes de la conducción o la obligatoriedad de la educación, o por ejemplo tener una matrícula para certificar un matafuego, ¿no? Que ese matafuego hace también el deber de seguridad en una institución. Entonces, esto es interesante porque pensemos nosotros, ¿qué pasaría si todos los jueces entraran a juzgar las medidas de política pública de un gobierno? Por más de que uno pudiera estar a favor o en contra de una determinada política pública. Entonces, uno podría decir, ¿toda política pública es revisable? Una política pública que ha sido establecida por técnicos, porque la administración tiene sus cuerpos técnicos, entonces que ha sido, en el caso de esta ley, que ha sido fruto del consenso de representantes de los ciudadanos, con discusión, ¿no? Con un sistema de mayorías. No lo sabemos, habrá que ver las versiones taquigráficas, quizás con audiencias. Esos están en peores condiciones que un juez, que es una persona de formación jurídica, que a lo sumo podrá asistirse de un perito técnico, va a juzgar todo ese trabajo, ¿no? Entonces, uno puede decir, ¿en qué medida una persona sin formación técnica, solamente asistido por algún técnico, puede juzgar sobre qué es lo más conveniente o lo menos gravoso para la libertad de los ciudadanos? Cuando ya tenemos dos de los tres poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que ha intervenido, ¿no?
Y además hay algo más práctico que es lo que se llama el principio de división de poderes. En nuestro sistema constitucional hay un principio que es que el poder estatal está dividido en tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y hay un vicio, que es lo que se llama la invasión de los poderes constitucionales, en donde cada parte, cada parcela de ese poder no se inmiscuye estrictamente en lo que hace el otro. Hay un sistema de check and balance, es decir, de controles, pero en este caso, como es una cuestión, el juicio de necesidad es una cuestión discrecional que pertenece al ámbito de reserva de la administración y cuanto más del poder legislativo, los jueces siempre han entendido que no se entromete el mismo. Con lo cual, ahí sugiero leer otros fallos, como por ejemplo el fallo Hoft, Hooft, el fallo Mantecón Valdés, el fallo Gottschalk, que son fallos en donde la Corte claramente dice que esto pertenece al ámbito de reserva de la Administración. Entonces, frente a esto, a mí me gustaría plantear algunos interrogantes, pero con ánimo de suscitar la reflexión en los que nos escuchan, que son los siguientes. El primero es, si existe una mayoría de edad para intervenir en ámbitos regulados, como puede ser el trabajo, la conducción, el acceso a determinados locales. Por ejemplo, uno no puede ir a un local bailable si no tiene menos de 18 años. Por la noche, por supuesto, hay otros que sí lo permiten, pero tienen una regulación distinta. ¿Por qué nos parece irrazonable que se establezca una mayoría de edad para ingresar a un ámbito que no está regulado? ¿No? Primera pregunta es la que a mí me gustaría suscitar en todos nosotros. Lo segundo es, si nos parece irrazonable y en cierta medida escandaloso que un menor pueda ir, según el ordenamiento vigente, vaya o participe en eventos en ámbitos como por ejemplo podría ser un casino, el hipódromo, la lotería, que son ámbitos, insisto, que tratándose de juegos de azar son ámbitos regulados. ¿Por qué nos parece irrazonable que esos mismos menores hagan las mismas actividades de apuestas en ámbitos de Internet, que es donde habitualmente los menores consumen esos contenidos? Por otro lado, me gustaría preguntar al público si estamos satisfechos o si les parece razonable que los menores ingresen en ámbitos absolutamente desregulados sin asistencia de los mayores. Por ejemplo, las redes sociales estrictamente son ámbitos entendidos como no regulados, en donde lo que rigen son los principios de oferta y demanda y donde hay mucha bibliografía, como se aporta en el caso de las estrategias que tienen las empresas proveedoras de estas plataformas para poder captar el interés de los menores, ¿no? Por el sistema de recompensas y otros sistemas más de orden técnico que acá no vale la pena desarrollar, sino vale la pena profundizar cada uno por su cuenta. Otra pregunta que a mí me suscita esto: si el Estado tiene obligación de velar por la seguridad de sus ciudadanos, ¿podría ser pasible de una demanda por responsabilidad en el caso de que un menor eh, padezca de ludopatía por ingresar en un ámbito no regulado de apuestas tecnológicas? Sí, por ejemplo, podríamos decir entonces que el Estado no tiene deber de seguridad para cuidar las fronteras, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ámbitos de seguridad que son responsabilidad del Estado y que el Estado, todos estamos satisfechos con que cumpla y cada vez mejor esos espacios de soberanía, ¿no? Por ejemplo, como decía recién, la seguridad de fronteras. Sin embargo, pensamos que hay ámbitos de seguridad que el Estado no debe intervenir, como por ejemplo es este de los ámbitos desregulados en donde intervienen menores. Con lo cual, estas son las preguntas que a mí me gustaría dejar en suspenso y invitar a la reflexión de todos nosotros eh, para ver, bueno, digo, primero sacar idea de que el Estado no es irrazonable que intervenga, no es incompetente para intervenir en estos casos, sino que más bien tiene una competencia y como competencia es obligatoria, es improrrogable, es indelegable por principio.
que tiene sus límites, que a mi juicio esos límites están satisfechos, por supuesto, existiendo otros ámbitos regulados en donde sí se restringe la participación de menores, la gran pregunta es por qué no hacerlo en estos casos en donde son ámbitos no regulados. Así que esa fue mi intervención. Por supuesto, me gustaría escuchar si tenés alguna pregunta, alguna consulta o algo que valga la pena aclarar de la exposición, Ariel. Gracias, Federico. Sí, tengo tres cortitas. La primera, em, para vos, ¿es mejor que exista una regulación o que esto no cuente con un marco normativo? Entonces, eso es una pregunta que yo lo puedo hacer a nivel personal, responder a nivel personal, y ustedes podrán juzgarme por esa respuesta. En el caso de la administración del Poder Legislativo, si vamos al orden constitucional, esa respuesta no es enjuiciable. Entonces, la administración, el Poder Legislativo tiene ese ámbito de reserva para poder decidir con discrecionalidad en un ámbito de cierta libertad cuáles son esas políticas públicas adecuadas. Yo algo dejé entrever desde mi opinión personal, que es una opinión aislada y de un abogado, no es de un técnico, pero que la regulación para mí es adecuada pero insuficiente. En eso solamente quiero hacer un breve inciso, que es que para hacernos una idea de cómo puede intervenir el Estado en estas cuestiones, pensemos que el Estado podría haber hecho al modo de Estado chino, en donde se prohíbe todo tipo de intervención, sean menores o adultos, de plataformas extranjeras. Esto no es lo que hizo el Estado australiano. El Estado australiano fue mucho más amable, digámoslo así, con la libertad de expresión, de circulación en redes, de navegación, de información. Entonces, en esa idea y en esa inteligencia, mi opinión es que el Estado está regulando una realidad que es peligrosa. eh, Quizás es como los orígenes de la electricidad, en donde todavía no se conocen los daños futuros y los mecanismos de protección, si son suficientes o no. Entonces, el Estado está tomando acciones claras y distintas para poder regular este peligro, ¿no? Muy bien, gracias. Segunda, em, sí, sí, digamos, los dos hemos coincidido en que cabe la revisión judicial de una normativa, ¿no? En casos específicos. Si esta norma hubiera sido aprobada por unanimidad por el Congreso australiano, ¿esa posibilidad se restringe? En realidad, la Corte no tiene dicho nada al respecto, entonces solamente me limito a reproducir lo que dice la Corte, que es que solamente se invierte la carga de probar la legitimidad de una norma cuando tiene un vicio en cuanto a su contenido, y ese vicio tiene que recaer en en cláusulas que establezcan alguna discriminación injusta. Entonces, frente a eso, la Corte tiene una doctrina que establece de las normas presuntamente inconstitucionales. Esas normas, por ejemplo, como sucedió en estos casos, para cubrir un cargo público, de un empleado público, se le exigía que sea argentino nativo, no podía ser argentino por opción, ¿no? Entonces, en esos casos, la Corte entiende que hay cierta discriminación arbitraria porque la nacionalidad estrictamente no hacía la función del cargo, entonces eso no le invalidaba de por sí a la norma, al requisito que establecía el pliego, sino que obligaba a la administración, en este caso, a justificar, a motivar más el acto para poder decir por qué establecía ese requisito como necesario para cumplir una determinada función. Entonces, frente a tu pregunta, no veo que la unanimidad pudiera mover en cuanto a la revisibilidad de lo decidido, aunque, en fin, digo, pueda dejar entrever que el consenso algo dice sobre la decisión, ¿no? De la misma manera que uno puede juzgar si en un fallo de un tribunal no es lo mismo que haya consenso a que haya 5 votos independientes. Pero a los efectos prácticos la decisión va a valer igual, ¿no? Si sea por mayoría o por unanimidad. La última. Em,
¿Afecta en algo los argumentos que pueda dar el gobierno australiano el hecho de que la norma se apruebe en noviembre y su entrada en vigencia no sea inmediata, bueno, o en pocos días, sino muchos meses después? Muy interesante tu pregunta, yo también te lo había escuchado en tu exposición. Eso cabe en muchas interpretaciones, ¿no? La interpretación que vos hiciste sobre ese punto manifestaba que no había tal urgencia o emergencia, sino que más bien se podía hacer una lectura como si se tratara de una maniobra política por la galería, ¿no? Para el electorado. Yo hago una interpretación distinta, creo que después de haber trabajado en la administración, en órganos técnicos y dialogar con distintas reparticiones públicas, sí, lo que uno advierte es que las regulaciones tienen dificultades de orden técnico, muchas complejidades, de mucha complejidad. Por ejemplo, pienso yo en este caso que adaptar o elaborar softwares que permitan hacer ese cribado de gente que pueda acceder a las redes sociales debe tener su complejidad. Además que debe ser efectivo, debe ser seguro, deben tratarse los datos personales garantizando el deber de privacidad. Eh, con lo cual yo creo que por un lado hay cuestiones técnicas que no se pueden soslayar y parecería razonable que como esto es una ley general, después requiere una reglamentación, que esa reglamentación corresponde en nuestro sistema al Poder Ejecutivo, con lo cual me parece muy razonable que el Poder Legislativo, que no es un órgano técnico en materia de tecnología, sino que establece a partir de consensos, reglas generales, no me parece irrazonable que el Congreso haya decidido diferir los mecanismos concretos para proteger la seguridad de manera efectiva de los usuarios con un plazo y encomendarle al e-commissioner que pueda establecer los mecanismos regulatorios necesarios y suficientes, ¿no? Con lo cual, la lectura que yo hago es una cuestión netamente técnica, no una lectura política, sino que me parece que responde a esta cuestión técnica como te contaba antes, ¿no? Excelente, Federico. Creo que con esto ya, no sé qué tiempo llevamos, pero hemos cubierto lo que teníamos previsto para hacer un ping-pong de argumentos en favor de cada postura. Extraordinario, Adrián. Sí, yo creo lo mismo. Digo, ha quedado, a mi juicio, bastante claro lo que piensa cada uno sobre esto. Yo anoté varias cosas interesantes de lo que vos fuiste diciendo, que si participáramos del Legal Challenge, bueno, digo, tendríamos las réplicas para comentarnos, ¿no es cierto? Entonces, a mí, no sé a vos qué te parece, pero yo lo que haría sería un pequeño repaso brevísimo de algunas cuestiones elementales de reglamento para aquellos que nos estén escuchando que sea la primera vez que intervienen. Eh, Fabuloso. entonces, ¿querrías comentar algunas cuestiones de los hechos del caso o que fuiste el que hizo el borrador inicial y después fuimos trabajándolo? Sí, recién cuando empezaste comentabas que es la 27ª edición. Em, a mí me ha tocado, por suerte, participar en distintas, em, te diría desde el año 2012 o por ahí, y una consulta que siempre se repite eh, tiene que ver con la cuestión fáctica, porque nosotros les hemos entregado un caso inspirado en hechos reales, la normativa es la que está vigente realmente en Australia, pero como bien se aclara en el caso, hay una adaptación con fines pedagógicos y tienen que circunscribirse a lo que hemos entregado. Nada de lo que no esté mencionado en ese caso que hemos entregado es válido a la hora de discutir el caso y argumentar. Entonces, eh, no hay que correrse de esos márgenes. Uno sí puede, bueno, tal vez hacer interpretaciones de lo que está expresamente mencionado, eh, pero eh, viene bien también estar muy atentos a la hora de debatir por si hay algún distraído que de pronto inventó alguna situación para marcarla, porque no debe ser tenida en consideración por el jurado. Eh,
Entonces, en síntesis, limitarse al caso. Nos hemos inspirado en hechos reales. ¿Les puede venir bárbaro ver alguna serie que está recomendada ahí o alguna película o algo? Tal vez como para tener disparadores, pero a la hora de argumentar, circunscríbanse al PDF que se entregó. Extraordinario. Y yo agrego una cuestión más allá de los hechos del derecho. Ahí se menciona en el caso, pero vale la pena recordarlo. Esto es un caso extranjero, es un caso de Australia, con lo cual aquí ustedes, los que nos escuchan, podrán utilizar tanto derecho argentino como derecho australiano. Cualquiera de los dos sistemas es igualmente válido. Después, por supuesto, se pueden citar otras fuentes de derecho a modo de derecho comparado, más allá de que no tengan fuerza vinculante a nivel jurídico, pero sí fuerza autoritativa, ¿no? Buenas experiencias en otros derechos, como podría resultar la Unión Europea, el Mercosur, otros países de América o de la Unión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece importante porque son preguntas recurrentes que nos hacen. Eh, y sabes qué, me parece, sería interesante, Adriel, comentar un poco cómo es la dinámica de ese día, ¿no es cierto? Cómo es el debate, que, insisto, para los que nos escuchan por primera vez puede generar eso un poco de ansiedad. ¿Nos podrías contar un poquito? El formato que está previsto en el reglamento tiene diversas intervenciones, está regulado en el artículo 13 del reglamento, tiene diversas intervenciones con un orden preestablecido. Eh, Esto viene fabuloso para lo que es la preparación de esta instancia oral, porque les va a permitir a ustedes em, preparar sus argumentos, su exposición, ensayarla, tomarse el tiempo em, y paso ahora a comentarla brevemente. Hay una etapa introductoria de argumentación que tiene cada equipo donde puede exponer como sugerencia, puede hacer lo que considere oportuno en función de su estrategia, pero como sugerencia en esos 4 minutos introductorios vale la pena hacer un análisis extendido de sus argumentos más fuertes, los más potentes. Y convendría tratar de no olvidarse de nada allí. Em, Hay una primera intervención de aquellos que tienen que rebatir la constitucionalidad de esta ley, que es el equipo impar, y luego habrá un espacio em, por parte del equipo de Australia para poder em, hablar de las bondades que tiene la normativa que se aprobó. Luego vuelve a intervenir el equipo de NetChoice con 3 minutos para refutar argumentos eh, que haya esgrimido el equipo de Australia, el equipo par, y luego le toca lo propio también en 3 minutos al equipo de Australia para poder hacer ese diálogo respecto de los argumentos de NetChoice y de la refutación realizada. Por último, quedan 2 minutos para cada equipo para hacer un cierre donde conviene hacer un raconto eh, lo más acelerado posible y sintético de los argumentos que se dieron y de las refutaciones y de por qué, lógicamente, mi postura es la que debe prevalecer. Em, Hay un espacio de 10 minutos que los magistrados que van a estar interviniendo como tribunal tienen para hacer preguntas a cada equipo, que en principio siempre va a haber una distribución ecuánime del tiempo. Y finalmente, luego de un breve tiempo de deliberación, los jueces hacen una devolución a cada equipo y ahí viene muy bien prestar atención para mejorar entre una intervención y la siguiente, entre un debate que tengan y el siguiente debate que les toque contra otro equipo. También respecto del uso del tiempo, no se pueden interrumpir. Esos 4 minutos de introducción o de argumentación inicial, los 3 de refutación, los 2 de las conclusiones, son 9 minutos absolutos de ustedes, donde no debería interrumpir el otro equipo y tampoco, salvo que haya alguna circunstancia excepcional, el tribunal. Entonces,
Al no ser interrumpidos, les recomiendo mucho que ustedes practiquen para poder utilizar el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible. Ese es uno de los puntos que se califica también. Si ustedes en la introducción, en lugar de hablar 4 minutos, hablan 1 minuto 20 segundos, va a entender el tribunal que su argumentación fue muy pobre y eso les va a jugar en contra. Entonces, practiquen mucho, tomándose el tiempo. Pueden tener un reloj a la hora de estar exponiendo, el cronómetro del teléfono o lo que sea, para poder irse ayudando con eso. Em, y no desaprovechar el tiempo. También respecto del uso de la palabra, de la presentación que ustedes van a realizar, no pueden contar con ningún tipo de recurso tecnológico, solamente pueden tener material impreso, físico, que les pueda servir ya sea de ayuda de memoria o para leer alguna cita muy relevante que ustedes pedirán autorización para leer de manera, bueno, para poder leerla. No pueden su discurso llevarlo transcripto y leerlo. Eso está prohibido por reglamento y obviamente juega en contra a la hora de recibir puntos eh, por parte del tribunal. Eso sería lo que tenía para comentar, Federico, respecto a ese Excelente, tema. excelente, Adriel. Yo solamente agregaría una cuestión de los años que llevo haciendo esto, que es avisar, porque vos lo mencionaste, el tema de los magistrados, que quiénes van a ser los jurados. Los jurados son profesores y alumnos de la Facultad de Derecho que los van a estar viendo y oyendo, con lo cual eh, siéntanse muy cómodos porque va a ser una experiencia académica muy enriquecedora para todos. Y ahí van a ver cómo también es parte de nuestro ADN de trabajo colaborativo entre profesores y alumnos que tratamos de vivir en la Facultad de Derecho. Por último, dos cuestiones. La primera sobre el tema de los argumentos. Estas son como preguntas frecuentes que nos hacen. Más allá de la entrega de los memoriales que ustedes vayan a realizar, pueden agregar nuevos argumentos en los debates orales. Eso siempre respetando los límites que establecía recién que comentaba Adriel sobre que tienen que estar escritos y son de producción previa a los debates. Es decir, el uso de inteligencia artificial, el uso de comunicaciones con los profesores, todo eso es absolutamente estaba prohibido porque tratamos de fomentar la producción personal de cada uno de ustedes. Y por último, la importancia que tiene la réplica en el debate, que es lo que más puntos da. ¿Por qué? Porque la réplica exige escuchar los argumentos de la contraria y tratar de responder a partir de sus argumentos. Sugerimos que más allá de que ustedes puedan tener algunas réplicas planteadas, escritas o modelos de respuestas para hacer uso de ese tiempo, sugerimos vivamente de que tomen nota a la hora de escuchar los argumentos de la contraria para poder replicar a partir de esos argumentos. Esa es la parte más rica del debate en donde, y es el ejercicio más intenso o intelectual que podrán hacer, que es escuchar la opinión del equipo contrario y poder entablar a partir de eso un diálogo respondiendo el punto que se está concluyendo. Así que bueno, esos son los puntos que queríamos destacar. Eh, Queremos felicitarlos por anotarse al Austral Legal Challenge, 27ª edición. Desde acá, como decíamos, Javier Fernández Santander y Federico Menéndez, dos coautores del caso. Solamente les dejamos dos últimas cuestiones. Por consultas de reglamento pueden escribirme a mí, F de Federico Menéndez, 3 sílabas con Z final, @austral.edu.ar. Si tienen alguna duda, pueden fijarse en el reglamento. En el reglamento aparece mi mail. Y yo, Adriel, además de querer agradecerte de que nos escuchás desde San Juan y por tu tiempo tan generoso, que siempre es un gustazo compartir con vos, yo quizás dejaría planteado una última cuestión, que es ¿qué hacemos por nuestros ciudadanos menores para brindarles la mejor seguridad a la cual ellos se merecen, ¿no? Tanto dentro como fuera de las redes sociales. Quizás esa es la reflexión principal que yo me llevo y que procuraré después de este Legal Challenge responder.
Así que bueno, un gustazo y nada, mucha suerte por San Juan. Muchas gracias, Federico. Un saludo gigante para este gran equipo de trabajo que seguramente escuchará esta capacitación. Felicitarlos por animarse. No es fácil competir, no es fácil hablar en público y en ese sentido ya es una ganancia para todos ustedes estar en esta actividad extracurricular. Y como, bueno, tanto Federico como yo hemos visto pasar muchas personas a lo largo de estas ediciones y créanme que en muchos de ellos ha dejado huella esta competencia y a lo largo de los años se siguen acordando con mucho cariño por todo lo que aprendieron, tal vez no tanto específicamente de un tema, sino de habilidades para poder darse a entender en público, para defender una idea y para poder argumentar y hacer uso de habilidades que no todos tenemos y que hace falta ensayarlas, practicar. Les deseo lo mejor en esta edición número 27 del Austral Legal Challenge. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, Adriel. Un gran saludo a todos los que nos escuchan del otro lado de la pantalla y a disposición para lo que haga falta. Buen Legal Challenge. Chau, chau.